cosas que han sido modificadas y la importancia de tener conocimiento de ello y de implementarlo y actualizar diferentes documentos que tenemos dentro del SPLAF, porque tenemos 90 días, ¿sí? 90 días que ya están corriendo desde que se emitió la norma que fue publicada el 13 y que genera vigencia a partir del día siguiente. Entonces, varios sujetos obligados han sufrido algunas modificaciones, eh, ajustes en realidad respecto a determinadas características propias del sector económico donde se encuentran, y eso es lo que vamos a ir abordando conforme vayamos viendo la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Sheila, por esa introducción. Así es que desde ya les hacemos la invitación a hacer sus consultas a través del chat. Recuerden que tenemos activo para ir solventando las inquietudes en la mayor parte que sea posible. Entonces, ¿qué te parece, Sheila, si comenzamos ya con nuestro primer tema para que los participantes puedan conocer esos cambios que se han ido dando en esta norma? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo un poco, bueno, como bien lo indicó Víctor, ¿no? Somos miembros de World Compliance Association y actualmente somos afiliados a la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, yo soy la que voy a dictar esta vez el webinar del día de hoy, ¿no? Víctor también tiene amplia experiencia en lo que es lavadeos y financiamiento del terrorismo, y ahora que estamos en diferentes países, pues entre los dos nos nutrimos también con los compañeros de Colombia, ¿no? Estamos intercambiando diferentes posiciones respecto a las normativas de cada uno de los países, porque por algún lado sí son similares, pero en algunos otros difieren, ¿no? Sobre todo algunos sujetos obligados que de repente, por ejemplo, acá en Perú todavía no son sectores económicos que todavía no llegan a ser sujetos obligados, ¿no? Entonces, bien, el contenido de la sesión del día de hoy vamos a ver justamente lo que es la nueva resolución del SBS, la 2351, que modifica justamente la 789, ¿no? Son normas que nosotros permanentemente vamos a tener que tener conocimiento de ellas porque según el sujeto obligado que seamos buenos tenemos que acogernos a determinadas normativas, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero va a tener otra normativa. Entonces, hay normativas sectoriales, inclusive específicamente, que hay que tener esa observación, consideración y justamente actualizar frecuentemente también cualquier información que la unidad de inteligencia financiera probablemente puede enviarnos a través de sus boletines o sus publicaciones, ya sea a través de su página web o en redes sociales, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las principales modificaciones específicamente dentro del sistema de prevención propiamente de los sujetos obligados de manera algo general. Vamos a ver lo que es las modificaciones también que ha sufrido el registro de operaciones, ¿sí? De alguna manera hay ciertas modificaciones, más que en cuanto a monto, en cuanto a tipo de operaciones, que vamos a verlos ya más a detalle porque van a ser respecto a cada sujeto obligado, va a tener una modificación particular. Y vamos a hablar también un poco de lo que es el sistema de prevención de la persona jurídica profesional, que es un nuevo sujeto obligado que ha sido incorporado justamente en esta nueva resolución, ¿sí? Bien, entonces empecemos con los aspectos generales principalmente que tiene esta nueva modificación, ¿no? En este caso estamos hablando de que de manera general, ya como definición de sujeto obligado se están incluyendo a las personas jurídicas que están constituidas en el Perú y a las sucursales, que son personas jurídicas que vienen de otros países y que operan dentro del Perú, para que también sean considerados ya formalmente como sujetos obligados. De repente, anteriormente no lo habíamos visto de esa manera porque la norma no lo decía explícitamente, pero ahora ya ha tratado de ser bastante más concreta y de esa manera también puedan sumarse a tener esa obligatoriedad de poder tener los sistemas de prevención y también que sean supervisados, en este caso, por la unidad de inteligencia financiera. Hay algunas salvedades que ha hecho con relación a los conceptos de cada uno de los sectores económicos, ¿sí? Voy a mencionar solamente a los más resaltantes o más relevantes de repente. Estamos hablando por ejemplo, el sector económico que se dedica a la compra y venta de maquinarias que son destinadas para lo que es minería, ¿no? Que son maquinarias pesadas, ¿no? En este caso está haciendo esa precisión de que no solamente se va a tratar de aquellas maquinarias nuevas, sino también que se van a incluir aquellas empresas que se dedican a la comercialización o alquiler de maquinaria usada, ¿sí? Entonces se está incorporando a estos nuevos sujetos obligados que de repente antes no tenían esta obligatoriedad porque no comercializaban maquinaria nueva, pero ahora sí se les está incluyendo porque aquellos que también tengan alquiler o venta de maquinarias usadas
Entonces también van a ser parte de los sujetos obligados que van a tener que implementar su sistema de prevención. En cuanto a lo que es el sector construcción, ¿no? Vamos a ver de que se ha incluido en este caso, además de vivienda y comercio, se está incluyendo el tema de las oficinas, ¿no? El tema de la venta de oficinas, también esos sectores económicos o sujetos obligados que se dedican solamente a la compra y venta de inmuebles, pero direccionado a lo que es oficina y no vivienda o comercio. Entonces también se ha hecho esa especificación respecto a este sector económico. Luego tenemos ya en el sector económico que se dedica a la compra y venta de divisas, hace una especial especificación con relación al concepto cuando de alguna manera deja en claro de que este tipo de empresas o sector económico no se va a dedicar a la compra y venta de criptomonedas o criptoactivos, ¿sí? De alguna manera está dejando en claro que aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de divisas solamente van a hacer justamente eso de moneda, más no de criptomonedas o criptoactivos, porque ellos ya serían otro tipo de sector económico. En cuanto a lo que es el sector económico de la compra-venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, aquí eso lo vamos a detallar más adelante porque hay bastantes precisiones con relación a este sector económico. Aquí están hablando de incluir dentro de este sector económico ya no a toda la masa de empresas que se dedican a esto, sino ahora lo van a ver por monto del valor en este caso del bien. Y lo vamos a detallar más adelante porque son varias precisiones que están realizando con relación a este sector económico. Entonces, eso es lo que está variando. Antes, cualquier empresa que se dedicaba a la compra-venta de vehículos nuevos podía o tenía la obligación de ser sujeto obligado y, por lo tanto, implementar su sistema de prevención. Ahora no, ahora le están ajustando un valor, ¿no? Un umbral a partir del cual recién va a poder tener esa obligatoriedad. Esto, perdón, Sí, Sheila, sí. esto significaría que les están ya considerando como sujetos obligados, no tanto por o bueno, por la actividad económica que se mantendría, pero están haciendo la distinción por valores. Correcto, de alguna manera ya están y está haciendo esas precisiones y de alguna manera también se va alineando, creo, a la forma de trabajar en Colombia. En Colombia me parece que es en Ujú. función también a los valores, a los ingresos, ¿no? Eh, Que de alguna manera tendría sentido, ¿no? Porque vemos acá muchos sujetos obligados que no están catalogados como tal porque no están dentro del sector económico, pero sin embargo sí hacen buenas facturaciones, ¿no? Entonces, ujú, por allí de repente podríamos poco a poco ir adaptándonos y coger esas buenas prácticas de repente de otros ujú. países. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y nos hemos olvidado, Sheila, de preguntarles a los participantes desde dónde nos están escuchando. Así es que ahorita Cierto. pónganos en el chat desde dónde nos escuchan, de qué ciudad, de qué país, con eso para conocerles, tener un poco de información al momento de ir colocando los ejemplos que se van a ir dando a lo largo de la capacitación. Por ejemplo, por acá le tenemos nos dicen por acá desde Lima, desde Perú. Perfecto, muchas gracias. Por acá, Olivia también nos dice desde Perú. Por acá, Yami nos dice comercializadora de maquinaria. O sea, justamente el tema que estamos hablando ahorita. Milagros también nos dice desde Lima. Perfecto, muchas gracias. Claro, como obviamente estamos hablando desde esta parte, pero también por acá le vemos a Jorge. Jorge, muchas gracias por seguirnos escuchando. Nos dice desde Quito. Por acá, Rosalía también nos dice desde Venezuela. Muchas gracias también por seguirnos y ser nuestros fieles oyentes que no nos dejan, no dejan de aprender junto a nosotros. Así es que eso es muy satisfactorio también para seguir desarrollando este tipo de eventos para ustedes. Muchísimas gracias. Por acá tenemos también a Ángela de Perú. Jorge también nos dice desde Lima. Perfecto, bienvenidos a todos. Así es que saquémosle el mayor del provecho que estamos todavía iniciando. Ujú. Listo, Sí, Sheila. Vamos entonces, ahora sí, continuamos seguimos, con porque de nuestro verdad tema. que las Seguimos. modificatorias hay varias, hay varias que Hay tenemos que varios, revisar y sí. por ahí si generan algún tipo de consulta, alguna pregunta que de repente surgiera dentro de la exposición, no duden en poder realizarla a través del chat para posteriormente leerlos o de repente en ese momento poder hacer una pausa y pasar a leer la consulta, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que aclara esta nueva normativa
dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Antes, por ejemplo, en la anterior normativa, cuando decía de que el sistema de prevención tiene que ser difundido a todos los empleados de la empresa, entonces era bastante general, no era nada específico, ¿sí? Entonces siempre se tenía la duda de que si aquellas personas que de repente no están directamente relacionadas con el negocio, también tenían que ser capacitadas y por lo tanto tendrían que dedicarse tiempo para que ellos puedan tener el conocimiento del manual, sobre todo de prevención de lavado de activos, ¿no? Entonces ahora ya la normativa ha sido más específica y en este caso ha indicado de que aquellos trabajadores, por ejemplo, que están en puestos que de repente no son directamente relacionados con el negocio, como son los trabajadores de limpieza, vigilancia, jardinería, etcétera, o también aquellos que están en el sector producción, ¿no? Que no tienen directamente ningún tipo de contacto con con el exterior o con otro tipo de procesos que puedan ser más vulnerables. Entonces, ellos sí van a estar exceptuados de tener tener el cumplimiento del sistema de prevención. Por lo tanto, ellos se podría dejar de capacitar, se les podría dejar de difundir el manual de prevención del lavado de activos. Ya no tendrían esa obligatoriedad, como sí anteriormente la normativa lo indicaba, ¿no? Entonces, ahora se está exceptuando ese tipo de posiciones dentro de una empresa porque definitivamente tienen razón, pues no están directamente relacionados con el core de negocio y por lo tanto, de alguna manera no generarían ningún riesgo de por medio. Luego, tenemos con relación a lo que es el oficial de cumplimiento, ¿no? En este caso también hace una precisión con relación a ello, de que se podrá designar en este caso ya a un gerente general como oficial de cumplimiento. Sí, sí, en el caso de oficiales de cumplimiento a dedicación no exclusiva, ¿sí? Siempre que el sujeto obligado reúna las características siguientes, ¿sí? O sea, un gerente general va a poder ser oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva, pero siempre y cuando la empresa, por ejemplo, tenga una categoría de MEPECO, que significa que pertenece al segmento de medianos y pequeños contribuyentes que reportan a la SUNAT, ¿no? Que tenga como máximo solamente 10 trabajadores, que no pertenezca a un grupo económico y que no desarrolle más de una de las actividades como sujeto obligado, ¿no? Entonces, necesariamente estas 4 condiciones se tienen que cumplir para que justamente el gerente general pueda ser un oficial de cumplimiento de dedicación exclusiva. Si alguna de ellas, no, alguna de estas 4 dejase de cumplirse, entonces definitivamente ya carece esa opción, ¿no? Por otro lado, los sujetos obligados también que conformen un grupo económico pueden solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera que se exceptúe de que el oficial de cumplimiento corporativo tenga una dedicación exclusiva, ¿sí? Antes necesariamente, si estábamos hablando de un oficial de cumplimiento corporativo, ¿no? La función tenía que ser dedicación solamente exclusiva, ¿no? Es decir, él tenía la responsabilidad de todos y por lo tanto no podía dedicarse a ninguna otra actividad. Sin embargo, sí, esto en esta norma ya es más flexible de alguna manera y deja la posibilidad de que el oficial de cumplimiento corporativo pueda tener una actividad también no a dedicación exclusiva, sino que pueda tener algún otro tipo de función dentro del grupo económico, ¿no? Eh, También se indicará si la persona designada trabaja o presta servicios a otras personas naturales o jurídicas. Como estamos hablando de que ya el oficial de cumplimiento corporativo podría no tener una dedicación exclusiva, entonces esta otra función que realice, hay que saber en este caso cuál es la función que realiza, si es el contador, si pertenece a algún otro tipo de empresa inclusive. Por allí me parece que hay unas consultas, Víctor. Sí, sí, justamente voy a darle lectura, Sheila, para ver si es posible responderle. Patricia nos dice, en el caso de empresas que la empresa comercialice vehículos y también ofrece los servicios de postventa, ¿se debe capacitar solo al área comercial o también a los colaboradores de los talleres? ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo a estos cambios que estamos viendo? Ya, en este caso, cuando se trata de comercialización de vehículos, hay operaciones específicas que justamente lo vamos a señalar más adelante, porque no es que, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que comercializa vehículos, pero por ahí también comercializa autopartes, ¿no? Ujú. Repuestos, ese tipo o souvenirs, inclusive de la misma marca, ¿no?
Ese tipo de operaciones en realidad no están sujetas a algún tipo de fiscalización con relación al registro de operaciones inclusive, ¿no? Pero sin embargo, las personas que participan dentro de esta empresa de repente cumplen múltiples funciones. De repente no solamente se dedican a la venta de vehículos, sino también a la venta de repuestos. Entonces, de repente, ese tipo de funciones sí ameritaría que puedan tener esa capacitación con relación al sistema de prevención. ¿Sí? Entonces, mucho va a depender de cuáles son las labores específicas que está realizando esas personas. Si, por ejemplo, estamos hablando de personas que se dedican simplemente al lavado de los vehículos, ¿no? Dentro de una tienda, entonces estamos hablando de otro tipo de personas que no están directamente relacionadas con el negocio, ¿no? Sino están haciendo actividades de servicios propiamente, de actividades de limpieza, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de cuáles son las funciones específicas que tienen los colaboradores, ¿sí? Entonces, en la norma sí es bien clara al momento de que dice de que aquellos puestos de que no tengan una relación directa con la empresa, dentro del core del negocio de la empresa, entonces van a tener esa excepción. Perfecto, perfecto. Entonces ahí nos queda clarísimo que en todo caso siempre va a depender de las funciones que pueda estar realizando el trabajador en este caso. Correcto, sí. Bien, por ahí me parece que también, Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tiene una consulta, Jamie. Ella trabaja en una empresa que se dedica a la comercialización de maquinaria y equipo, pero adicionalmente y de manera ocasional vende y alquila equipos, pero por esta actividad no se registró como sujeto obligado. Eh, ok. Ya, y en este caso, bueno, si ya estás, Jamie, inscrita como sujeto obligado bajo la comercialización de compra y venta de maquinaria, entonces definitivamente ya tienes un código de oficial de cumplimiento, por lo tanto ya tiene un código de sujeto obligado también, entonces de esta manera ya estás registrada, se podría decir. Ah, eh, ok. Quise decir que compra y vende vehículos, camiones, volquetes. Eh, ya. Eso, en este caso, Jamie, tiene que estar dentro de las partidas arancelarias que indica la normativa. ¿Sí? Ahí son maquinarias específicas que indican cuáles son los que van a estar sujetos, van a ser sujetos obligados. No sé si estos camiones o volquetes justamente estén dentro de este arancel que indica la normativa. Por ahí me lo confirmas, porque si sí están dentro de estos aranceles, entonces sí formarían parte de sujetos obligados y por lo tanto también de su inscripción, ¿no? Y si no están, entonces en este caso no correspondería que sean sujetos obligados. Necesariamente tienen que estar en estas partidas aranceleras que indica la normativa. Eso, entonces seguimos avanzando con relación a algunos aspectos generales, ¿sí? También dentro de esta nueva modificación habla de lo que es debida diligencia y conocimiento del cliente y beneficiario final. Aquí para hacerle básicamente un resumen, se ha dejado de lado en realidad el concepto que teníamos anteriormente en la normativa anterior respecto al beneficiario final y ahora concretamente se ha definido y de alguna manera alineado a este decreto legislativo, el 1372, que define ampliamente lo que significa ser un beneficiario final, ¿sí? Más adelante vamos a entrar en detalle justamente cuáles son esas particularidades. Entonces, esto es con relación al conocimiento del cliente, porque siempre hablamos de conocer al cliente y también al beneficiario final. Entonces, de alguna manera estamos ya homologando las definiciones para que las diferentes normativas puedan converger en ese aspecto. Se establece también que el sujeto obligado, en caso no pueda cumplir con las etapas de debida diligencia, ¿no? No deberá iniciar la relación comercial o de lo contrario, si ya lo hubiera iniciado y lo tenga el cliente, en este caso, y de alguna manera dentro de la debida diligencia el cliente no, de alguna manera no colabore para proceder con esa etapa de debida diligencia, entonces también podrá terminar la relación que se había iniciado. Y bueno, posteriormente se podría efectuar el ROS, ¿no? De ameritarlo, de acuerdo ya al análisis que pueda realizar el oficial de cumplimiento. Pero en este caso sí ya es más explícita también la norma para cuándo poder iniciar o concluir la relación comercial con un cliente.
También dentro de el régimen general de debida diligencia se han adicionado dos campos más respecto a todos los datos que nosotros normalmente solicitábamos a los clientes, ¿sí? En este caso, para las personas naturales se incorporó dos campos adicionales que corresponden al estado civil y a los nombres y apellidos del cónyuge. De alguna manera, con esto vamos ampliando la red de vínculos que nosotros podamos tener de nuestros clientes. Y también respecto a las personas jurídicas, se indica de que se tiene que identificar al beneficiario de la operación que se está efectuando en ese momento, ya sea a favor de uno mismo, si puede ser a favor de una tercera persona, sea natural o sea una persona jurídica. Y nuevamente en este aspecto, también dentro de debida diligencia se vuelve a mencionar el tema de identificar también a esa tercera persona jurídica y obviamente a sus beneficiarios finales, ¿no? También se va a hacer obligatorio el uso de una declaración jurada de conocimiento al cliente, ¿sí? Y específicamente la declaración jurada de conocimiento al cliente que emite la Unidad de Inteligencia Financiera y que tiene todos esos campos, ¿sí? En este caso es bastante explícita la norma al momento que indique de que se tiene que utilizar esta declaración jurada que proporciona la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también deja la salvedad de que puede haber, o el sujeto obligado en este caso puede recurrir a mecanismos digitales a través de las cuales se pueda facilitar justamente el llenado de esos campos que la declaración jurada del conocimiento del cliente tiene, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, uno puede bajar esta información de la web, ¿no? De la Unidad de Inteligencia Financiera, también la va a poder realizar a través de mecanismos digitales, incluyendo también la firma electrónica, ¿sí? Bien, Aquí con hay relación, sí, aquí sí. Chile hay una inquietud que por aquí me parece que todavía está un poquito medio confuso. Por acá nos dice, pero el rubro, Jamie nos dice, pero el rubro de comercialización de vehículos, ¿cómo quedaría? Y Karen nos dice, pero vehículos, de que hay alguna confusión con el tema de la maquinaria y todo eso. No sé si es que ahí le podemos aclarar esa partecita para ver si es que el comercio de vehículos es sujeto obligado, cuáles serían esas particularidades que deberían tener en cuenta para saber si es que eso no es con base a a las diferentes características. Entiendo que por ahí está la confusión. Ok, ok. Ya, con relación a lo que es comercialización de maquinaria, ya tenemos claro, me parece que es con relación a lo que son aranceles, ¿no? Ahora con relación a lo que es, me parece lo que es volquetes y los otros, ¿no? Ya no serían eh, parte de lo que es la maquinaria, sino procedería, como tú bien dices, a lo que es venta de vehículos. Ahora Ujú, hay otra condición que pone justamente Karen, ¿no? Porque es venta de vehículos. Ya no sería, o sea, no formaría parte de lo que es maquinarias, pero sí ujú, formaría parte de lo que es vehículos como sujeto obligado, es correcto. ujú. Por ahí también hay otra consulta que dice cuál es el momento que debe ser usado el formato de conocimiento al cliente antes, durante, al finalizar la operación para el caso de ventas de vehículos. Sí. En ese momento lo ideal es que al momento de que se realice la debida diligencia del cliente, si uno va a iniciar operaciones comerciales, la idea es de que en ese momento, que antes de iniciar la operación comercial, pueda llenarse esta declaración jurada de conocimiento al cliente. De esa manera se va a poder perfilar al cliente qué nivel de riesgo se puede tener para yo también poder decidir si puedo aceptar al cliente o de lo contrario, dependiendo de las políticas que pueda tener la empresa, puedo no aceptar, ¿sí? Más adelante justamente vamos a ver que ahora ya la norma hace una especial especificación respecto al enfoque basado en riesgo que tenemos que darle al momento de hacer la debida diligencia. Entonces sí sería necesario de que al momento de iniciar, ni bien se inicia la operación comercial, es decir, el punto de contacto, en este caso, por ejemplo, si ya estamos en el sector vehicular, estamos hablando del vendedor, ¿no? Pueda obtener ese tipo de información de los clientes para saber si se va a continuar con la operación o de lo contrario respecto a la información que el cliente pueda dar. Bueno, simplemente se va a tener que dejar de continuar esta relación comercial, ¿no? Porque en este caso sí la norma es bastante clara también si es que los clientes o las personas, ya sea clientes o proveedores, no se encuentran dentro de las listas que indica la norma que están obligadas a no continuar o no iniciar las operaciones comerciales, entonces definitivamente eso se tiene que tener en un inicio, ¿no? Antes de que el cliente ingrese. Por allí que de repente ya cuando tengamos a un cliente
incorporado, ¿no? De repente recién él pueda estar listado en una de estas listas negativas, entonces es allí donde nosotros teníamos que tener también una cláusula especial dentro de los contratos que tenemos con nuestros clientes para incorporar e indicar en qué momento nosotros tenemos el derecho de poder disolver la relación comercial, ¿no? Con ellos. Bien. Entonces, respecto a lo que es la debida diligencia del conocimiento del proveedor, ¿no? El sujeto obligado debe desarrollar procedimientos de debida diligencia durante la selección de los proveedores, ¿no? Considerando en dicha categoría a las personas naturales o jurídicas. En este caso también se refiere en esta sección de debida diligencia del conocimiento del proveedor, que también se tiene que realizar la identificación del beneficiario final con relación al decreto legislativo 1372. En este caso también se adiciona que tratándose de un proveedor que sea persona jurídica, no solamente se tiene que hacer una debida diligencia, sino también adicionalmente se tiene que solicitar una declaración jurada que tiene que ser suscrita por el representante legal. Y en este caso, la declaración jurada tiene que indicar de que la empresa no cuenta con sanciones impuestas por el artículo 105 del Código Penal o la ley 3424 o la ley penal especial que se aplica al sector económico donde se desenvuelve el proveedor en este caso, ¿no? Entonces, eso es también lo que se ha adicionado. Antes simplemente era una declaración jurada simple en que no tenía ningún inconveniente, ningún problema legal, pero ahora sí se tiene que hacer algo más específico con relación a aquellos proveedores que son personas jurídicas. Bien, y para ampliar un poco más a lo que se refiere justamente lo que es el beneficiario final, ¿no? En el decreto legislativo 1372, específicamente el beneficiario final habla de las personas jurídicas y de los entes jurídicos, ¿sí? Y cuando hablamos de beneficiarios finales de las personas jurídicas, estamos hablando de personas naturales, ¿no? Personas jurídicas. Entonces, en la persona natural que directa o indirectamente a través de cualquier modalidad, ¿no? De adquisición posea como mínimo el 10% de capital de una persona jurídica. Anteriormente, en la norma anterior, mejor dicho, era un 25% del capital que se incluía, ¿no? Entonces, ahora se ha reducido y se ha alineado a lo que es el decreto legislativo 1372, ¿no? También otro beneficiario final va a poder ser una persona natural que actuando individualmente o con otros como una unidad de decisión o a través de otras personas naturales o jurídicas, ostenten facultades por medios distintos a la propiedad para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, ¿no? De alguna manera tiene ese poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos, inclusive comerciales que se adopten dentro de la persona jurídica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta segunda persona natural de alguna manera no tiene un cargo, inclusive una posición dentro de la empresa, pero sí tiene ese poder de decisión. Va a ser bastante complejo, sí, la identificación de este tipo de beneficiarios finales. Los más fáciles de identificar probablemente van a ser aquellos que tengan el porcentaje de capital, ¿no? Pero de todas maneras, si se tuviera conocimiento de ella, entonces sí se puede incluir a ese tipo de personas como beneficiarios finales también de las personas jurídicas. Y en el caso no corresponda a ninguna de las dos personas o no se identifica a ninguna de estas dos personas, entonces, el beneficiario final ya va a ser la persona natural que ocupe el puesto administrativo superior, llámese el gerente general, ¿no? Alguien que tenga una posición bastante superior dentro de la compañía de la persona jurídica. Ujú. Una duda, Sheila, Sí. está relacionada con lo que nos dice también por acá José a través del chat. Por ejemplo, nosotros acá en el Ecuador, para el caso de proveedores, la norma les da la alternativa de que se enfoquen solamente en aquellos proveedores que estén relacionados con la actividad principal del sujeto ligado. Por ejemplo, si es comercio de vehículos, tendríamos que aplicarle una debida diligencia a quien me vende vehículos. Pero ¿qué pasa o qué pasaría en el caso de Perú con el resto de proveedores? Por ejemplo, acá José nos dice el proveedor que preparación de unidades, instalador de láminas, instalador de alarmas, de pronto nos dice proveedor tramitador de placas. Este tipo de proveedores que de alguna manera no es el que me vende el vehículo, me está vendiendo algún producto, algún servicio, pero la norma en este caso me está dando alguna facilidad para que el sujeto obligado decida a quién le aplica la debida diligencia o tendría que aplicárselo a todos.
Ya, en este caso, para lo que es específicamente el sector vehicular, está siendo bastante enfocado en lo que es la línea del negocio, ¿no? No es para todos. Sí hay sujetos obligados, ¿no? Que sí tienen una normativa que es bastante más general, algunos que son bastante más específicos. En el caso de lo que es el sector vehicular es alineado a la línea de negocio de la misma manera como aquellos trabajadores, se está designando esos trabajadores que están directamente relacionados con el negocio, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces ahí con eso lo tenemos clarísimo. Sería solo lo que estaría relacionado con esa propia actividad económica del sujeto obligado. Correcto, ujú, Ya, correcto. perfecto. Luego tenemos también a los beneficiarios finales de los entes jurídicos, que principalmente están enfocados a aquellos casos de los fideicomisos donde tanto el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario o el grupo de beneficiarios o cualquier otra persona natural, ¿no? de que participe en esta inversión va a poder tener el control en algún momento. Entonces, cualquiera de ellos en este caso va a poder ser el beneficiario final. Sí, en este caso la idea es identificar en qué etapa del proceso del fideicomiso se encuentra para poder identificar al beneficiario final. También en otros tipos de entes jurídicos, el beneficiario final también va a ser esa persona natural que ostente una posición similar o equivalente a las antes mencionadas, o en caso de los trusts, ¿no? Constituidos de acuerdo a fuentes de derecho extranjero, además también la persona natural que ostente la calidad de protector o administrador. Principalmente esto está enfocado a aquellas empresas que invierten en el extranjero a través de este tipo de productos de fideicomisos, pero de repente en otro tipo de países, ¿no? Y a través de los cuales justamente llevan este tipo de productos financieros como los fideicomisos y de los cuales es un poco más, bastante más complejo identificar al beneficiario final, ¿no? Entonces, una de las vulnerabilidades que tenemos nosotros los analistas al momento de poder hacer la revisión de las operaciones. Con relación a lo que son capacitaciones, aquí adicionalmente no se especificaba que los directores tenían que recibir capacitaciones respecto al sistema de prevención. Ahora se incluye específicamente a los directores para poder recibir dentro del año calendario al menos una capacitación en relación al sistema de prevención. Ujú. Las capacitaciones también pueden ser dictadas en cualquier modalidad, no es necesario que sea presencial, puede ser a través de medios electrónicos, ¿no? No hay ninguna especificación respecto a ello. Se hace también énfasis en que en el caso de no realizarse capacitaciones por terceros o entidades especializadas, la capacitación puede ser dictada únicamente por el propio oficial de cumplimiento. En este caso ya no cabe la delegación de funciones, ¿ok? Y para ello, obviamente, se tiene que tener constancia de estas capacitaciones a través de una declaración jurada de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, antes de repente, los oficiales de cumplimiento podrían delegar estas funciones a los analistas, a algún personal de apoyo que tenga dentro del área. Ahora hace énfasis en que solamente el oficial de cumplimiento va a poder desempeñar esa función, a menos que puedan tercerizar estos servicios, ¿no? Ujú. Este punto también es bastante interesante porque vemos que ya les están obligando a los directores que se capaciten. En los diferentes webinars, capacitaciones que hemos brindado, y esto viene ya del propio oficial de cumplimiento, que muchas de las veces los directores no les dan ese soporte, de alguna manera esa iniciativa para que se puedan aplicar medidas preventivas. Y en ocasiones, lo que yo he dicho en algunas veces es que se parte del desconocimiento. Muchas de las veces el director más se enfoca en la parte comercial, cómo hacer crecer la empresa, etcétera, y no le dan mucha importancia, no le dan mucho tiempo para aprender sobre las consecuencias que podría tener, por un lado, no cumplir con la norma y por otro lado, en el peor de los casos, verse involucrado en algún acto delictivo. En cambio, con esta obligación, lo que se pretendería es justamente contribuir para generar esa cultura organizacional que venga desde acá arriba, desde los mismos directores, para que de alguna manera pueda ser más efectivo el tema preventivo. Exacto, de alguna manera se está dando a través de la normativa ese apoyo al oficial de cumplimiento para poder tener esa fuerza de poder de alguna manera obligar a los directores, ¿no? Para que puedan Ujú. hacerse esa capacitación a conciencia, ¿no? Ya Exacto. en las capacitaciones que hemos tenido, ¿no? A los directores, de alguna manera se está tratando de concientizar eso, porque finalmente es toda una cadena, ¿no? Una cadena, el sistema de prevención. Entonces, la idea es de que Ujú. hay una cultura de cumplimiento dentro de cada una de los sujetos obligados. Eh,
Luego, se aclara también que la capacitación de inducción que recibe un nuevo trabajador, ¿no? O director, normalmente son dentro de las 30 días que ingresa, ¿no? No va a reemplazar aquella capacitación obligatoria que se tiene anualmente, ¿sí? Entonces, antes se pensaba de que porque ya se tenía la capacitación de inducción, ya estaba exceptuado de tener la capacitación anual, ¿no? Y ahora hacen esa salvedad, ¿no? De que necesariamente, adicionalmente a la capacitación de inducción, tiene que tener su capacitación anual, Y aquí el nuevo colaborador. aquí una consulta, Sheila, que nos está haciendo Jamie, nos dice si es que como coordinador general de cumplimiento podría seguir haciendo la capacitación en vez del oficial de cumplimiento, porque entiendo que acá lo están haciendo como delegado. Aquí, como hay esta restricción, la norma que nos dice, si es que no lo hace el propio oficial de cumplimiento, tendría que contratar con un tercero. Pero en este caso del coordinador general, ¿lo podría seguir haciendo o ya no podría? Y entiendo que si es coordinadora general de cumplimiento, no es la oficial de Ujú, cumplimiento. Entonces, ahora sí la norma es bastante estricta. Inclusive ya ha habido algunos boletines, inclusive de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de las cuales hace referencia de que necesariamente el que haga las capacitaciones tiene que ser el oficial de cumplimiento y al no realizar ello, ¿no? Tendría que contratarse, tercerizar, en este caso, esas capacitaciones por personal especializado, ¿no? ujú, Entonces, por allí que definir en todo caso si realmente se va a hacer coordinadora general o de lo contrario ya estás haciendo una función de oficial de cumplimiento, ¿no? Porque de ahí de repente podría variar esa responsabilidad, ¿no? Pero ujú, ya a través de esto, en caso de que fuera una supervisión, va a haber una observación de por medio. Sí, ujú. sí, sí, se mantiene de esta manera, ¿no? Sí. Porque tenemos Ah, todavía 90, recuerda, 90 días aproximadamente, es hasta noviembre, aproximadamente 17, entre 17 y el 20 que tenemos ya para terminar de implementar y hacer las modificaciones de nuestros ujú. manuales, de todo nuestro sistema de prevención. Exacto. Entonces ahí sería recomendable que lo haga el oficial o en su defecto estamos nosotros también para poderles ayudar como empresa especializada en el tema y podemos ayudarles con planes de capacitación que se puedan alinear a las necesidades de cada una de la empresa, tanto para los trabajadores como para los directivos. Entonces ahí Ujú. estamos justamente para poder ayudarles en ese proceso. Sí, por ahí me parece Olivia dice, disculpen, no me quedó claro, ¿se o no la debida diligencia de los proveedores de accesorios o preparación de la unidad? Ya. Eh, Teníamos que tener claro si dentro de los procedimientos que son core del negocio están esta etapa de preparación de la unidad, ¿sí? Si forma parte del negocio, entonces sí tendríamos que hacer esta debida diligencia, pero si no forman parte del core del negocio, entonces podríamos exceptuar esa debida diligencia de los proveedores. De repente estamos hablando de proveedores de alimentos, de repente si hay un comedor dentro de la empresa, este tipo de proveedores que no tienen que ver con el core del negocio, ¿sí? Ujú, Ok, ok, Jamie, ya entiendo, sí, pero ahorita en este caso ya la normativa indica de que el oficial de cumplimiento necesariamente tiene que ser la persona que haga la capacitación, ¿sí? Antes sí, conozco muchos sujetos obligados que tenían esta particularidad de que delegaban esta función y ahora sí la norma ha sido bastante cerrada. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera saber si la ley exige que el oficial de cumplimiento tenga una capacitación especial para poder brindar la capacitación a los trabajadores o por su propia función como oficial de cumplimiento ya se encuentra habilitado para realizarla. No, la norma sí indica y esa no ha sido modificada, esa está en la anterior, esta es la de la 789, que indica de que tiene que haber, el oficial de cumplimiento tiene que tener una capacitación distinta a la que tienen los otros colaboradores de la empresa, ¿no? Sí tiene que tener una capacitación especializada el oficial de cumplimiento. Sí. Bien. Seguimos entonces con relación a lo que es el manual. Mira que se nos estaba yendo rápido la hora. Bien, con relación a lo que es el manual de prevención también hay algunas modificaciones, ¿no? Hay que incorporar dentro del manual procedimientos de debida diligencia con enfoques basados en riesgos en el caso de conocimiento del cliente y del beneficiario final. Sí, eso es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De que de todas maneras tenemos que alinear ya nuestros procedimientos a este enfoque basado en riesgos. También tenemos que incorporar procedimientos para la identificación y evaluación de los riesgos de lavado
y financiamiento del terrorismo, ¿no? A fin de aplicar medidas de control, así como la periodicidad con la que se actualiza y califica tales riesgos, ¿no? Aquí ya están hablando prácticamente de que los sujetos obligados en su generalidad, que están bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya tienen que incorporar prácticamente sus matrices de riesgo, ¿no? En los diferentes factores, factor clientes, factor productos o servicios y factor zona geográfica. Entonces, ya de alguna manera tenemos que especializarnos, a pesar de que de repente podamos ser empresas no tan sofisticadas, pero tenemos que ir alineándonos bajo ese sentido porque de alguna manera es algo que funciona. Funciona realmente al momento que nosotros podemos conocer a los clientes y asignarles un nivel de riesgo. En realidad vamos a ver cómo le damos ese seguimiento, ¿no? En función al riesgo que hayan arrojado. También hay que considerar las señales de alerta que están dentro del sistema ROSEL. Dentro del sistema ROSEL hay determinadas señales de alerta que tenemos que incluirlas dentro del manual, independientemente de aquellas señales de alerta que ya como los sujetos obligados podamos haber identificado en nuestros procedimientos o en nuestras operaciones, ¿sí? Entonces aquí sí es bastante explícito de que tenemos que tener en cuenta, incorporar dentro de señales de alertas aquellas específicas que indica el sistema ROSEL. También cualquier actualización del manual que se realice, tanto el manual como del código de conducta, tienen que ser puestas en conocimiento, ¿no? Del personal que forme parte del core del negocio, el personal relevante, dentro de los 30 días siguientes de la aprobación de la modificación o la actualización, ¿sí? Entonces, antes no, como que no quedaba claro cuánto era el periodo a través del cual se tenía que trasladar esta información a los colaboradores, ¿no? Ahora sí es clara la periodicidad a través de la cual se tiene que difundir el manual nuevamente de prevención que está actualizado o modificado. Por ejemplo, en este caso, ahorita que hay una modificatoria y que se va a hacer modificaciones dentro del manual, entonces, ni bien se cuente el oficial de cumplimiento con la aprobación de esta modificación, tiene que difundirlo, ¿no? Difundir al resto de colaboradores con su respectiva declaración jurada y tomar conocimiento de estas nuevas modificaciones, ¿no? Eso significaría, Sheila, que hasta diciembre del 2023 prácticamente todas las empresas debieron haber ya actualizado y defendiendo en noviembre, ya sería el plazo Exacto. para la modificatoria, ¿verdad? Correcto, sí, porque si te tienes 30 días, ¿no? Si por ahí esto está en noviembre, pues en diciembre Ujú, ya se cumplen los 30 días, ¿no? Para poder hacer de ujú. conocimiento al resto de colaboradores cuáles han sido las modificaciones respecto al manual. Ujú. Bueno, tenemos también, ¿no? Dentro de la identificación y evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que la norma indica aquí que tenemos que considerar el trabajo, en este caso, la investigación que se realizó por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos. En la norma habla de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente solamente contamos con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, ¿no? Me imagino de que ya está en elaboración la del financiamiento del terrorismo, pero tenemos que considerar esas ya dentro de nuestra identificación de riesgos, ¿sí? Allí, de repente, algunos ya pueden haber revisado esta evaluación nacional de riesgo, es bastante completa, ¿no? Nos da alcances con relación a cuáles son los principales delitos precedentes que están impactando más en nuestra región y sobre todo en función a la zona geográfica en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, realmente es bastante útil al momento de que lo podamos utilizar para la identificación de los riesgos. También incorpora el tema de realizar la segmentación de los clientes, considerando los factores de riesgo, ¿no? Que tenemos el factor de riesgo clientes, productos, servicios y zona geográfica. Entonces, hay que hacer una segmentación ya adicional, ¿no? Para poder conocer a los clientes. Luego también se especifica que el sujeto obligado debe actualizar esta evaluación de riesgos o identificación de riesgos cada 3 años. Antes siempre, y siempre en las capacitaciones me hacían las consultas, ¿no? ¿Y cada qué tiempo tenemos que actualizar eso? Entonces, había un aproximado, cada 2 años, cada 4 años, no se tenía Mm. ciencia cierta la periodicidad, ¿no? Ahora sí ya en esta norma se ha hecho la especificación de que tiene que ser cada 3 años a través de las cuales se tiene que realizar la actualización de estas matrices, se podría decir. Por ahí más adelante vamos a ver unas modificaciones respecto a ello. Me parece que son en los agentes inmobiliarios o en alguno de estos sectores económicos, porque ahí varía, ¿no? Ahí, como hay diferentes tipos de operaciones, entonces va a variar justamente esta evaluación. Pero de manera general, para todos los sujetos obligados es la actualización cada 3 años. Y con relación a lo que es la auditoría interna del sujeto obligado,
vamos a hablar de procedimientos para identificar también la evaluación de riesgos, ¿no? Del sujeto obligado y también la periodicidad con la que se actualiza dichos riesgos, ¿no? Entonces hay que enfocarlo también ahí. La auditoría interna va a tener que tener ese trabajo ya adicional dentro de sus procedimientos que tenga con el sujeto obligado, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar con relación ya específicamente a determinados sujetos obligados, ¿sí? Porque cada uno particularmente ha sufrido determinadas modificaciones. De repente el que ha sido más compleja las modificaciones ha sido justamente en los agentes inmobiliarios, ¿no? ¿Por qué? Porque antes cuando hablamos de agentes inmobiliarios hablamos de que todos tenían que tener su manual, todos tenían que tener su oficial de cumplimiento, se tenían que tener su código de conducta. Entonces, había de todo, porque habían agentes inmobiliarios que eran grandes empresas, como habían agentes inmobiliarios que eran personas unipersonales, ¿no? Entonces, aquí ya la normativa lo ha dividido inclusive en tres grupos, ¿sí? Estamos hablando de los sujetos obligados que tienen contraprestaciones anuales menores a 97 UITs, ¿no? Aquellas que están entre 97 UITs y 217 UITs y aquellas que superan los 17 UITs, ¿no? Entonces, son tres grupos a través de los cuales tienen determinados sistemas de prevención que implementar, ¿no? Con relación a aquellos que están dentro de las 97 UITs o menores, se asigna un SPLAF general reducido. ¿Por qué no es un simplificado inclusive, ¿no? O acotado, ¿no? Porque no es que por ejemplo, el SPLAF acotado solamente es tener su oficial de cumplimiento, dedicación no exclusiva y hacer el reporte de operaciones sospechosas, ¿no? En el caso de este segmento de agentes inmobiliarios, se habla de un SPLAF general reducido porque hay varios componentes que tienen que cumplir, pero por ejemplo el tema de debida diligencia del proveedor, de los intermediarios, ¿no? Hay varias debidas diligencias que de repente no van a considerarse, ¿no? Pero no quiere decir que solamente tengan el reporte de operaciones sospechosas y el oficial de cumplimiento de dedicación no exclusiva. Entonces es por eso de que no llega a ser un SPLAF acotado. También se les aplica el régimen de debida diligencia simplificado para el caso de los clientes, ¿no? También en el caso del oficial de cumplimiento, va a poder recibir solamente capacitación el oficial de cumplimiento en materia del PLAF, ¿no? Ya no de repente el resto de colaboradores, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando de aquellas empresas que solamente están teniendo contraprestaciones por 97 UITs. Entonces, en este caso, para este grupo se exceptúa de que esos trabajadores puedan tener capacitaciones y solamente si la obligatoriedad tiene el oficial de cumplimiento, ¿sí? Después también no poseen un mandato de contar con un manual y código de SPLAF, es decir, no tienen esa obligatoriedad. La normativa habla y textualmente dice pueden tener manual de prevención, ¿sí? No dice deben tener. Entonces, ese cambio en la palabra simplemente entonces nos puede dar esa señal de que podrían tener un manual de prevención como el código de oficial de cumplimiento, como también no. ¿Okay? No se les exige tampoco la identificación y evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿sí? Y estamos hablando solamente de este primer grupo. El segundo grupo, ¿no? Que está entre 97 UITs y 217 UITs, en este caso sí va a tener un SPLAF general completo, como siempre, como todos los sujetos obligados, ¿no? Se les aplica el régimen general y el régimen reforzado en el caso de debida diligencia del cliente, ¿no? Ellos sí tienen que tener su manual y código de prevención, ¿no? Salvo que no tengan trabajadores en que solo se está obligado a contar con manual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si fuera una empresa unipersonal, ¿no? Solamente es el agente inmobiliario y no tiene trabajadores, entonces podría solamente contar con su manual de prevención, ¿sí? Y no con el código de ética o de cumplimiento o de conducta en este caso, porque estamos hablando de solamente una persona, ¿no? También se debe de actualizar la evaluación de riesgos de lavado de activos cada 5 años. Y esto es lo que habla de esas diferencias, ¿no? En este caso, este segundo grupo va a poder actualizar esta evaluación de riesgos cada 5 años. Hace un momentito estábamos hablando que de manera general los sujetos obligados van a tener que actualizar su evaluación de riesgo cada 3 años, ¿no? Sin embargo, específicamente para este segmento de agente inmobiliario podrá hacerlo cada 5 años. Ya el tercer grupo que estamos hablando de contraprestaciones mayores a 217 UITs, en este caso también va a tener su SPLAF general completo, ¿no? Un régimen general, el régimen reforzado de debida diligencia del cliente, va a tener también su manual, su código de conducta,
Y también deben actualizar en este caso su evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero este sí ya, como indica la norma general, cada 3 años, ¿sí? Esas son las diferencias de estos 3 grupos, ¿sí? Uno es más simplificado, de alguna manera, más reducido. El segundo, si bien es cierto, tiene también los mismos componentes que el tercero, pero ya se deja esa flexibilidad para poder actualizar su evaluación de riesgo cada 5 años. Y en el tercero sí, ya realmente figura como cualquier otro sujeto obligado, ¿no? Ujú. Otras modificaciones de repente más resaltantes dentro de estos sectores económicos, ¿no? Con relación a lo que son la comercialización de maquinarias y equipo, ¿no? En este caso está incluyendo ya las maquinarias y equipo usadas, antes solamente se refería a las nuevas, ¿no? Y en este caso está incorporando que dentro de sus procedimientos de debida diligencia tiene que ser realizado también a los proveedores. Antes tenía esa excepción de que no, de no realizar debida diligencia a los proveedores, pero ahora sí incorporan como una obligatoriedad. Para el caso de las empresas mineras, ¿no? En este caso, vas a hacer actividades de la industria minera bajo el sistema de concesiones. Ahí como que hay un reajuste en cuanto a al texto, porque antes se decían de que estén autorizados por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Después también en este caso, además de lo que es compra y venta, ¿no? Y exportación, se incorpora el procedimiento de importación para el consumo de oro en bruto o semielaborado, ¿no? Entonces hay una actividad adicional que se incorpora dentro de las operaciones que se tienen que incluir dentro del registro de operaciones. Luego también se habla de dentro del comercio de joyas, ¿no? En este caso se indica de que ya este sector económico tiene que tener una auditoría interna y externa. Esto es cuando corresponde, ¿sí? Antes no estaba obligado a esto, ahora es dependiendo cuando corresponda y lo indique en todo caso la unidad de inteligencia financiera y amerite que el sujeto obligado lo tenga, va a tener que proceder con estas auditorías. Dentro del sector de compra-venta de divisas, también en este caso ha sufrido una modificación, ¿no? En este caso, el régimen general de debida diligencia del cliente se ha ampliado y en este caso se debe considerar la información que se refiere en los incisos del 1 al 11 y del párrafo del 17.1 al artículo 16, ¿sí? Son determinadas, antes había excepciones para el caso de la compra-venta de divisas respecto a la debida diligencia, ¿no? Es toda una serie de procedimientos que se realizan, en este caso de alguna manera se ha ampliado, ya no es tan restrictivo en realidad. Luego, para el caso del sector compra-venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, aquí es lo que voy a ampliar, lo que indiqué hace en el inicio, ¿no? De que para el caso de la compra y venta de vehículos que son nuevos, ¿no? Va a tener que ser las operaciones iguales o superiores a $15,000 por cada unidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si yo, sujeto obligado, comercializo vehículos por más de este importe que me está imponiendo la UIF, entonces yo recién ahí me incorporo como sujeto obligado y tengo esa obligatoriedad de solicitar mis códigos de sujeto obligado, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera una empresa de comercio de vehículos nuevos, pero que son, me imagino, de baja gama, entonces de repente están entre $10,000 a menos, ¿no? Entonces es allí donde yo ya no tengo esa obligatoriedad de solicitar mis códigos de sujeto obligado, porque no soy parte de esos sujetos obligados, ¿sí? Solamente aquellos que tengan operaciones de compra-venta de vehículos a partir de $15,000 van a ser sujetos obligados. Esas son las diferencias. Antes todos eran sujetos obligados, ¿sí? No había importes mínimos. Y con relación a lo que son compra-venta de embarcaciones aeronaves de la misma manera, ¿no? Aquellas operaciones que sean superiores a $10,000, a partir de allí las empresas van a ser sujetos obligados y y si son menores las operaciones, entonces no van a tener esa obligatoriedad de sacar su código de sujeto obligado. Y finalmente tenemos a las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? En este caso se hace explícito que la supervisión con relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo va a estar a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Antes por allí tenía de alguna manera compartida la responsabilidad con APSI o con SUF, ¿no? Pero ahora ya directamente la va a realizar la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ahí me parece que hay unas preguntas. A ver. Sí, el Limas de Milagros. En una venta donde el que elige el vehículo es Carlos y quien paga es Jorge, ¿quién es el ejecutante? No.
Quien va a pagar es, en este caso, quien hace el pago efectivo va a ser el ejecutante, pero ¿quién es el beneficiario final? ¿No? Lo más probable, si es que está eligiendo el vehículo Carlos, es que Carlos va a ser el beneficiario final, ¿no? Quien va a usarlo. Acá tenemos, Sheila, una pregunta de José que nos hace referencia a un consorcio. Nos dice, un consorcio con contabilidad independiente que factura departamentos, producto de un proyecto inmobiliario. ¿Puede ser obligado, puede ser sujeto obligado al consorcio? Los consorcios son sujetos obligados, sí, podrían ser sujetos obligados. Hay dentro del listado de sujetos obligados sí está, no está de repente como sujetos obligados bajo la supervisión del UIF, pero sí son sujetos obligados. Ujú. Es decir, que aquí igual no se observa tanto la estructura jurídica que puede tener, sino más es la actividad y siempre que cumpla justamente con los requisitos que está mencionando Sheila. Con eso podrían tener una mayor claridad para poder identificar si es que su empresa es o no es un sujeto obligado. Porque aquí en los sujetos obligados nos habla tanto de personas naturales como jurídicas. No necesariamente tiene que ser una compañía o una X estructura. Sí, y inclusive también el tipo de operaciones que realice como constructora o como inmobiliaria, ¿no? Porque aquí él está Ujú, indicando que son departamentos, por lo tanto son viviendas, entonces correspondería también a que sean ujú, sujetos obligados, porque de repente si fueran con proyectos, de repente con el Estado, ellos sí no son sujetos obligados. ujú. Exacto. Sí, Listo. me parece que ya no tenemos más. Con Ya, relación a eso, no. Ahí paramos porque sí. después sigue el registro de operaciones. Perfecto, y justamente ahorita quiero hacerles también la invitación a tomar nota de las diferentes fechas, plazos para que ustedes puedan hacer la adecuación de sus sistemas preventivos a las actualizaciones de la norma. Recuerden que hay algunas modificaciones importantes que se les debe tomar en cuenta y en caso de que no se las cumpla, pues sabemos que siempre puede haber alguna consecuencia negativa, ya sea alguna amonestación, alguna sanción, qué sé yo. Entonces, lo que queremos es justamente evitar ese tipo de situaciones adversas que les pueda perjudicar. Y para eso estamos nosotros dispuestos a ayudarles, brindándoles capacitaciones para los directores, para los trabajadores, dirigidas a los oficiales de cumplimiento, también con el fin de que puedan cumplir con esa temática mínima que la UEF les exige. Y por otro lado, también que las capacitaciones sean enfocadas a cada una de las áreas para sacarle mayor provecho. Y también les podemos ayudar con la implementación del SPLAF, la elaboración de los manuales, código de conducta, todo lo que tiene que ver con la parte de segmentación. Este tema de segmentación en Perú y Ecuador todavía no está muy desarrollado. Sin embargo, nosotros contamos con una herramienta tecnológica que les puede ayudar a segmentar de una manera efectiva, utilizando herramientas que están hoy en día muy utilizadas por las diferentes instituciones y aparte de eso les puede ayudar a ser más efectivos, automatizando los diferentes procedimientos para generar alertas de una manera adecuada, con base a las diferentes características de comportamiento transaccional que puedan tener las personas. Así es que, dependiendo obviamente de la característica de la empresa, no todos los sujetos obligados van a requerir de pronto automatizar los procesos, porque habría que analizar el tamaño de la información que puedan tener. Sin embargo, si es que necesitan alguna asesoría para ver si es que su empresa ya podría utilizar un proceso automático para la segmentación, estamos a la orden para poderles ayudar. Y con eso también ayudarles a implementar el SPLAF de una manera adecuada. Y complementario a las asesorías, también tenemos un programa de formación para oficiales de cumplimiento y que para el caso de Perú está empezando el 12 de septiembre. Ya mismo, de aquí estamos a una semana, así es que aquellas personas que deseen participar están todavía a tiempo de matricularse. Justamente por acá les están enviando unos mensajes a través del chat para que puedan escribirnos, seguirnos en las redes sociales, mantener el contacto y con eso juntos podemos llevar de la mejor manera estos sistemas de prevención y ayudarles también para que se ejecuten de una mejor manera los diferentes procedimientos y medidas preventivos. Y así es que les invito a escribirnos
Por ahí ya Juan les está enviando mensajes a través del chat. Con todo gusto estamos para ayudarles. ¿Sí? Y aquí también quiero hacer una pequeña acotación, que al menos mi apreciación es que esta reforma de la norma tiene varias cosas positivas de alguna manera, porque ya les está clasificando a los sujetos obligados por su diferente tamaño. Entonces, a los más pequeños, como bien decía Sheila, por ahí les exigen un régimen simplificado, ¿no es cierto? Un régimen reducido, me parece que lo que utilizaban el término. Entonces, eso de alguna manera podría convertirse también en un motivante para que las empresas empiecen a cumplir. Que de pronto hay veces que por el tamaño de la empresa, si es que me exigen aplicar un régimen general que puede ser mucho más completo, pero sabemos que las empresas pequeñas no siempre tienen los recursos necesarios, el personal, un oficial de cumplimiento que pueda tener mucho conocimiento en el tema. Entonces, eso podría también estar generando una desmotivación para que finalmente las empresas, sobre todo los más pequeños, no cumplan. Pero si les ponemos algo que pueda ser coherente a su tamaño, de alguna manera se podría incrementar la probabilidad de cumplimiento. Al menos esa es la apreciación que tengo yo. No sé tú, Sheila, cómo le veas estos cambios así de manera general, lo que hemos estado conversando. Sí, sí, de alguna manera coincido contigo, Víctor, con relación a la flexibilidad que se les está dando a los sujetos obligados. Acá particularmente en Perú tenemos todavía muchos sujetos obligados que no están afiliados a la Unidad de Ujú, Inteligencia Financiera pese a tener esa obligatoriedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta flexibilidad, ¿no? Con relación a a las obligaciones, ¿no? Puede permitir que nuevos sujetos obligados puedan inscribirse y, por lo tanto, implementar su sistema de prevención. Por otro lado, también vemos de que también de alguna manera se le está dando ese respaldo al oficial de cumplimiento ujú, para poder cumplir con sus funciones, ¿no? Sobre todo con tener ese respaldo de la alta dirección, que siempre es muy bueno que se tenga para justamente se pueda aplicar una mejor... un mejor sistema de prevención, ¿no? Y que llegue sobre todo a todos los colaboradores y que haya esa cultura de cumplimiento. Ese compromiso por parte de la alta dirección es importantísimo para el oficial de cumplimiento. ujú. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Continuamos ya ahora con el tema de registro de operaciones. Dentro del registro de operaciones de diferentes sectores económicos también se han hecho algunas modificaciones, ¿sí? En el caso de los agentes inmobiliarios, acá además, por ejemplo, hablamos de que dentro del registro de operaciones teníamos que incluir lo que era compra-venta de una unidad familiar, ¿no? Conjuntos habitacionales, oficinas, ¿no? Estacionamientos. Y en este caso, lo que se ha incluido es también compra y venta inmobiliaria de depósitos, ¿sí? Entonces, este tipo de operación también va a ser incluida dentro del registro de operaciones. El monto, el umbral se ha mantenido, ¿no? Con relación a $100.000 en adelante. Y para el caso de el registro de operaciones va a tener que realizarse a la fecha de pago de la comisión por intervención inmobiliaria, sin perjuicio de la fecha del contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, de alguna manera se está especificando en qué momento se tiene que realizar este registro, ¿no? Con relación a lo que es lotes de terreno, en realidad no ha habido modificación, simplemente ha habido en esta parte de acá que se ha incluido una operación adicional que hay que registrar en el registro de operaciones. Luego tenemos con relación a la comercialización de maquinaria y equipo. ¿No? Estamos hablando de operaciones ya que van a ser, además de las nuevas, se va a incluir aquellas maquinarias usadas, ¿no? Tampoco se ha alterado lo que es el valor del umbral, ¿no? Y en el caso se ha hecho la especificación de que el registro de operaciones va a tener que ingresarse o registrarse, ¿no? A la fecha de celebración del contrato de compra-venta o arrendamiento, en la fecha de comprobante de pago o en la fecha del primer pago, ¿no? De lo que suceda primero en este caso, ¿no? Entonces, eso es en qué momento se va a realizar este registro de operaciones, porque muchas veces sí había esa duda en qué momento de la operación voy a ingresar esta información, ¿no? Entonces, puede haber varias partes en las cuales uno va a poder ingresar esta información dentro de su registro de operaciones, sin tener algún tipo de sanción de por medio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Tenemos también, en cuanto a lo que es las empresas mineras, también aquí se ha incorporado, como lo mencionamos hace un momento, también una nueva transacción, ¿no? Que es importación para el consumo de oro en bruto o semielaborado, sin perjuicio de la denominación que se le dé, así como el obtenido producto directo de un proceso minero o metalúrgico, ¿sí? El valor del umbral tampoco se ha alterado, sigue siendo $15.000 o un cambio en moneda nacional.
Y el registro de la operación va a ser a la fecha de celebración del contrato de compraventa o a la fecha del comprobante de pago o la fecha del primer pago, también según corresponde, ¿no? Lo que suceda primero. Luego, en el sector comercio de joyas, ¿no? Aquí estamos hablando de la especificación que se ha hecho, en qué momento se hace el registro de operaciones, ¿no? Y aquí va a ser cuando se dé la fecha de emisión del pago, de comprobante de pago, o la fecha del primer pago. ¿Sí? En esos momentos va a ser cuando se va a tener que hacer este registro de la operación. En lo que es el sector comercio de metales preciosos o piedras preciosas, aquí también se mantiene lo que es el umbral y también el tipo de operaciones. Y se hace la salvedad que la fecha va a ser al momento de la celebración del contrato de compra-venta o la fecha del comprobante de pago o la fecha del primer pago, ¿no? En este caso ya en esta nueva resolución se hacen esas especificaciones que por allí siempre han quedado dudas, ¿no? Con relación a lo que es compra-venta de vehículos, ¿no? Y compra-venta de embarcaciones, ¿no? En ambos casos también estamos hablando de vehículos nuevos, embarcaciones nuevas, ¿no? Los umbrales también han quedado iguales, ¿no? No se ha adulterado el valor de los umbrales, pero sí hay esa precisión que el registro de operaciones se va a ingresar en la fecha de emisión del comprobante de pago o la fecha del primer pago, ¿sí? En el caso de el sector construcción inmobiliaria, ¿no? En el caso específicamente de construcción, se ha adicionado lo que es la comercialización de las que es oficinas, y en el caso de inmobiliaria se ha incluido lo que es depósito, que estábamos comentando hace un momentito. Los umbrales se mantienen, no han sufrido ninguna modificación, pero sí hacen especificación que el registro de operaciones se va a realizar en la fecha de celebración del contrato de compra-venta o la fecha del comprobante de pago o la fecha del primer pago, lo que suceda primero. Eh, Luego, con relación a las organizaciones sin fines de lucro, también se han hecho especificaciones. En este caso, se ha detallado ya el tema de lo que son las transacciones que pueden haberse realizado dentro de una organización sin fines de lucro que financia, ¿no? Financia proyectos o de lo contrario da préstamos de dinero, ¿no? Entonces, aquí hablamos de 7 grupos, ¿sí? 7 tipos de transacciones que pueden realizarse y por lo tanto umbrales de por medio y también algunas observaciones en los momentos que se tienen que registrar, ¿sí? En el primer caso, ¿no? Tenemos la transacción de crédito o microcrédito, ¿no? Sin garantía, en este caso son préstamos de dinero sin garantía. Y en este caso, el momento en que se va a registrar dentro del registro de operaciones va a ser la fecha de celebración del contrato, ¿no? O la fecha del primer desembolso del préstamo. Luego, la segunda transacción que incorporamos con las organizaciones sin fines de lucro va a ser los créditos o microcréditos con garantía mobiliaria o inmobiliaria, ¿no? También va a ser la fecha de celebración del contrato, la fecha del primer desembolso del préstamo o la fecha de la entrega de la garantía mobiliaria o la fecha de constitución de la garantía inmobiliaria. Estos van a tener los umbrales de a partir de $5.000, ¿sí? Incluyendo esta operación que dice de crédito a microcrédito con garantía de alhajas u otros objetos de oro y plata u oro en lingotes inclusive, ¿no? Y esto también va a tener que ingresarse a la fecha de celebración del contrato o en la fecha del primer desembolso o la fecha de la entrega de la garantía, ¿sí? Entonces, esos 3 primeros operaciones van a tener el umbral de $5.000 o su equivalente en moneda nacional. Seguimos los otros que corresponden a los pagos anticipados de créditos o microcréditos con o sin garantía, ¿sí? Y lo que son las cancelaciones anticipadas también con o sin garantía, ¿no? El umbral acá de los prepagos o de los pagos anticipados el umbral es a partir de $2.500 o su equivalente en moneda nacional, ¿no? Para el primer caso, ¿no? Se va a ingresar la información dentro del registro de operaciones en la fecha del pago anticipado, ¿no? Según el comprobante de pago, y también la fecha de la cancelación según el comprobante de pago para el segundo caso. Luego tenemos 2 últimas operaciones que también se registran en el registro de operaciones, que tienen que ver con la realización de la adjudicación de las alhajas u otros objetos, ya llámese oro y plata, ¿no? O lingotes inclusive, que han sido otorgados en garantía. Entonces, para este caso, el umbral va a ser de $5.000 en adelante y el registro de la operación va a ser a la fecha de realización y adjudicación, ¿sí? Para el caso de las donaciones efectuadas o recibidas, identificando la fuente de donde provienen los fondos, también van a ser a partir de $5.000. Y el registro va a ser en la fecha de celebración del contrato, en la fecha de aceptación de la donación, en la fecha de la entrega física o jurídica, total o parcial de la donación, lo que ocurra primero, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas
transacciones va a poder registrarse para el caso de organizaciones sin fines de lucro. Todo esto sí es bastante nuevo, ¿sí? Aquí sí la normativa ha sido bastante explícita dentro de lo que es organizaciones sin fines de lucro. Recordemos, ¿no?, que de acuerdo a la información que tenemos del Grupo de Acción Financiera Internacional, este tipo de organizaciones tienen una alta vulnerabilidad respecto al uso por parte de organizaciones terroristas. Entonces, sí, hay de especial consideración que tenemos que tener. Si bien es cierto, es vulnerable, pero no significa que también tengamos que tener a todas bajo supervisión, pero sí hay que tener bastante cuidado al momento de que tenemos que registrar este tipo de operaciones, sobre todo si estamos hablando de las organizaciones mismas sin fines de lucro, que son los sujetos obligados. Ahora tienen que adecuar su registro de operaciones de esta manera, ¿no? Para que tengan especial consideración en qué momento van a poder registrar esta información dentro del registro de operaciones y que eviten ser sancionados o que tengan algún tipo de infracción al momento de que tengan la supervisión por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que como bien ya se ha indicado, ¿no? Ahora sí es explícito que ellos son los que van a hacer la supervisión en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Seguimos entonces. Tenemos ahora lo que son empresas de préstamos o empeño, ¿no? Aquí también hace alcances en relación a diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Aquí están hablando de préstamos de dineros en garantía, donde el umbral va a ser de $5.000 en adelante y la fecha que se va a incorporar dentro del registro de operaciones es la fecha de celebración del contrato, ¿no? La fecha de emisión del comprobante de pago o la fecha del primer desembolso del préstamo. Tenemos también otra operación que tenemos que registrar, ¿no? Que es el préstamo de dinero con garantía inmobiliaria, ¿no? El préstamo de dinero con garantía en alhajas también, pagos anticipados de préstamos de dinero, cancelación anticipada de préstamos de dinero y realización de adjudicación del bien otorgado. En realidad, como las operaciones son muy parecidas a las de las organizaciones sin fines de lucro, también se han distribuido de esa manera, ¿no? Ya para el segundo caso, ¿no? El umbral va a ser a partir de $2.500 en adelante. Y bueno, para algunos casos va a ser la fecha de celebración del contrato, en la fecha del primer desembolso, en la fecha de la entrega de la garantía inmobiliaria o la fecha de constitución de la garantía inmobiliaria si se tratase de una hipoteca, ¿no? Para el caso de las alhajas va a ser la fecha de celebración del contrato, en la fecha del primer desembolso o la fecha de entrega de la garantía. Y cuando estamos hablando de préstamos de dinero de los pagos anticipados, la incorporación dentro del registro de operaciones va a ser en la fecha del pago anticipado según el comprobante de pago, ¿no? La cancelación del préstamo, en este caso también se va a indicar dentro de la fecha del préstamo que se realice y finalmente la adjudicación del bien otorgado en garantía va a ser la fecha de realización y adjudicación, ¿sí? Entonces, esta norma ya ha sido bastante explícita en cuanto a en cuál va a ser la operación que se va a incorporar dentro del registro de operaciones y también en qué momento, ¿sí? Porque había mucho esa confusión de en qué momento se registra, cuál es la fecha que indico, cuando compro, cuando vendo, cuando me prestan, cuando me adjudican, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la norma en este caso se ha tomado su tiempo para poder detallar bastante bien y que no genere confusión, sobre todo dentro de los sujetos obligados. Bien, y por último, ya, para terminar, tenemos ya la incorporación de un nuevo sujeto obligado, ¿sí? En este caso son las personas jurídicas profesionales, que en realidad son aquellos estudios jurídicos, aquellos estudios contables que de repente tienen algún tipo de operaciones, realizan operaciones específicamente a favor de sus clientes y a nombre de sus clientes en muchos casos, ¿no? En lo que es constitución de empresas, en lo que es compra de inmuebles o de activos, ¿no? Entonces, en este caso, se ha indicado cuál va a ser el sistema de prevención que ellos van a tener que incorporar, ¿sí? En realidad, de manera general, es bastante similar a los otros sujetos obligados. Tienen que realizar el conocimiento del cliente, el conocimiento del beneficiario final, conocimiento de los directores y trabajadores. En el caso de este tipo de sujetos obligados, va a aplicar los regímenes de debida diligencia, tanto el general como el reforzado. En este caso, no va a tener un sistema simplificado. Sí se le hace la excepción de hacer debida diligencia a los proveedores, tiene esa excepción, sí, pero sí va a continuar con las obligatoriedades de capacitación, de reporte de operaciones sospechosas, de tener un manual de prevención, un código de conducta, emitir su informe anual del oficial de cumplimiento e incorporar auditorías internas o externas si correspondiese, ¿sí? Y con relación a lo que es el registro de operaciones, aquí sí están hablando de
no hay montos mínimos ni umbrales para este caso de las personas jurídicas profesionales. No hay umbrales. En este caso, lo que sí hay es especificación de las transacciones que tienen que incluirse dentro del registro de operaciones. ¿Y de qué transacciones estamos hablando, no? Estamos hablando de la compra-venta de inmuebles, ¿no? Compra-venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas, administración de dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos, organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas y creación, administración y o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el momento en el cual se registra esta información dentro del registro de operaciones? Pues va a ser al momento de la fecha de la celebración de los contratos, sin perjuicio de su formalización en un instrumento público, inscripción o anotación registral o a la fecha realizado del pago por el acto respectivo, ¿sí? Entonces, en esos casos, no, como digo nuevamente, no va a haber umbrales en este caso para este tipo de sujetos obligados. Solamente se van a restringir a que sea alguna de estas operaciones que se señalan en la norma, ¿no? Y bien, si tienen, a ver, alguna consulta respecto a esto, he tratado de realmente abarcar varias de las modificaciones, no son todas, créanme, hay, por ahí se me han escapado algunas. El tiempo es bastante corto para poder incorporar todas esas modificaciones, pero sí podría decirles que son los más resaltantes. Sí les sugiero, de todas maneras, si forman parte de alguno de estos sujetos obligados que han sufrido estas modificaciones, revisen bien la norma, léanla 2 veces. A veces uno lo puede leer, lo puede interpretar de determinada manera y de repente nos estamos confundiendo. Entonces hay que leerlas varias veces la norma. Y lo importante es que todavía tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo hasta noviembre aproximadamente, donde terminan los 90 días que tenemos como plazo para poder realizar estas modificaciones. Recuerden que tenemos que tener ese manual de prevención que está modificado, actualizado, y tenemos que tenerlo aprobado, ¿sí? Entonces, esa es la sugerencia. De todas maneras, vuelvan a revisar su nueva resolución. Hay varias cosas que se mantienen de la resolución 789, pero sí hay varias cosas que han sido modificadas. En lo que es registro de operaciones, creo de que a través de este webinar puedo darle bastantes alcances respecto a esas modificaciones. Les sugiero que de repente por ahí tomen un pantallazo de aquellas modificaciones. La sesión está siendo grabada, la pueden encontrar en las redes, así que no hay ningún problema, las pueden hacer capturas de pantalla para que tengan una referencia por ahí. La leen la normativa a ver si coincide con lo que ya les he dicho y, y por ahí lo tengan como ayuda de memoria, así para que puedan incorporarla dentro de su registro de operaciones. Claro que sí, Sheila, y muchísimas gracias por compartir con todas las personas que nos están siguiendo. Y por acá tenemos un par de preguntas, Sheila, antes de despedirnos. La primera nos dice Elena Campos, dice, nos pregunta si es que estas modificaciones se aplican también a las empresas de remesas y giros postales. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no porque ellos no son sujetos obligados, me parece, bajo la UIF. No están dentro de esos sujetos obligados. Específicamente estas modificaciones de la 2351 es específicamente para aquellos sujetos obligados que están bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ujú. Exacto, entonces la respuesta sería que no. Y por acá, José nos hace una pregunta justamente con respecto a las personas jurídicas profesionales. Y nos dice, nos pone aquí un ejemplo, dice, en un grupo económico conformado por 8 empresas, una de estas empresas brinda servicios contables. Entiendo que hace declaraciones de impuestos mensuales, preparación de estados financieros y poder ante la SUNAT para trámites, servicios de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se cuenta con un poder de representación ante entidades bancarias, a las demás empresas de este grupo. Por estas actividades, esta empresa sería un sujeto obligado con respecto a los cambios que Mm, estamos viendo acá. ya, no, me parece que no. No, porque específicamente son estas operaciones que se realizan a favor de los Ujú, clientes, ¿no? Que son compra-venta de inmuebles, que no lo veo, compra-venta de acciones y participaciones, que tampoco lo veo. En realidad es más que nada un servicios de cobranza y esas cosas, ¿no? ujú. No, no, me atrevería a decirle que no. Tienen que ser necesariamente, José, me parece que es estas operaciones que indica la norma, Ujú. ¿sí? Exacto. En el tema de profesionales, de personas jurídicas profesionales, hay veces que se genera la duda, pero efectivamente para que ustedes lo puedan identificar es siempre que realicen de manera específica estas actividades que están viendo en pantalla. Si es que no hacen Correcto. esto,
no serían sujeto obligado. Así tengan un consultorio jurídico, contable, pero si es Ajá, que no damos exacto. estos servicios, simplemente no serían sujetos obligados. ¿Sí? Ahora, por el Eso, otro lado, ¿no? Si es que hicieras por lo menos una de estas, ya eres sujeto obligado. exacto, sí, exacto. Por lo menos una de las que estamos viendo en pantalla, que hagan en representación de su cliente, entonces ahí sí serían sujetos obligados. De lo contrario, no tendrían obligación. Ya sí que desean de pronto aplicar alguna medida preventiva, pero sería de manera opcional, sin necesidad de pronto de Preventiva, cumplir ¿no? con Exacto. toda la norma. Exacto, sí. Perfecto, señores. Con esto nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que ha valido la pena. Como bien dice Sheila, el tiempo nos queda siempre corto. Son temas obviamente muy amplios. Ahí les hacemos la invitación si es que quieren reforzar un poco más. Recuerden que el 12 de septiembre, la próxima semana, comenzamos con un nuevo programa de formación para oficiales de cumplimiento, en donde ya se verá a detalle estos temas para que puedan solventar cualquier tipo de consulta y con eso evitemos sanciones. Y con esto estamos ya muy cerca de despedirnos. No sé si es que exista por ahí alguna consulta adicional. Mientras tanto, mientras van poniendo sus preguntas, les vamos a pedir que aquellas personas que deseen podamos encender las cámaras para hacer la fotito de recuerdo, como siempre lo hacemos para las redes sociales. No sé, aquellas personas que se animen a encender las cámaras, un gusto poder compartir con ustedes y con eso hacer la captura. No sé, Sheila, si es que de pronto le dejamos de compartir la diapositiva para que se vea todo en una pantalla. Sí, Vamos a listo, ahí ver. está, ahí está. Exacto, por ahí sí, por ahí ya les vemos a todos. Un gusto conocerles. Por acá, José, que ha tenido varias preguntas. Un gusto haber solventado esas inquietudes. Así es que vamos todos ahí a la cuenta de tres, todos con una manito arriba para salir para las redes sociales. Uno, dos y tres. Perfecto, por ahí estamos. Sí. Listo. Así es que ya saben, y recuerden que en las redes sociales van a encontrar la grabación del webinar, si es que de pronto lo quieren compartir con sus colegas, ahí está para que para poder llegar a más personas y que efectivamente les sea de contribución para que no seamos sancionados y cumplir con lo que nos dice la diferente normativa. ¿Sí? Así es que de aquí nos estaremos viendo el próximo jueves, asimismo se les hará llegar la invitación correspondiente para que puedan unirse y seguir aprendiendo juntamente con nosotros. No sé, Sheila, si es que tú tienes algo adicional tal vez. Realmente agradecer la participación. Veo varias personas conocidas, de alumnos, compañeros de trabajo también en algún momento por allí. Entonces agradecerles más bien su participación y en cuanto necesiten información, ya saben que tenemos también el chat grupal, ¿no? A través del cual se pueden absorber diferentes tipos de consultas, sobre todo estas modificaciones, ¿no? Que a veces generan un poco de confusión, ¿no? Entre todos en realidad formamos una red de contactos que es para retroalimentarnos entre todos. Ujú. Así es, perfecto. Con esto nos despedimos, será hasta el próximo jueves. Recuerden agendarnos siempre los días jueves a las 3 de la tarde. Ese es el horario destinado para aprender de prevención de lavado de activos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, muchas Gracias a gracias. todos.